Buenos días, hermanos. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Esdras, capítulo 5. Libro de Esdras, capítulo 5. Y vamos a leer el capítulo 5 y el capítulo 6. Esdras, capítulo 5 y el capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar esos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Se anotoró el rey que fuimos a la provincia de Judea, la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero, Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa fuese reedificada, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta entonces se edifica, y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces, el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Adneta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como un lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes. Su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos
y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis del otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, se han dado puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuera necesario, becerros, carneros, corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, y conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y lloren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y en su casa sea hecho mulador para esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Entonces, Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío, de Artajerjes y reyes de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. En el comienzo de esta serie de sermones, en el libro de Esdras, habíamos dicho que una narración se divide en 5 partes generales. Habíamos dicho que la primera parte se le llamaba la primera impresión. La segunda parte en una narración es la acción ascendente en la narración. La tercera parte sería lo que nos llamaría en sí mismo el tema central, ya lo que es el clímax de la narración. Luego de eso, obviamente, la cuarta parte sería la acción descendente y la última, la conclusión. Pues ya estamos en el clímax de la trama. Estamos llegando a lo que sería el tema de la narración. Y si ustedes se acuerdan, desde el capítulo 1 ya nos decía cuál era el tema de la narración. El tema de la narración era la reedificación del templo. Y eso es lo que acabamos de leer en el capítulo 6, finalmente. Ahí está la narración del templo. Se construyó el templo. Como ustedes vieron, cómo terminó, hicieron fiestas solemnes, se levantaron con regocijo, terminaron la reedificación. Ya está. Pero cuando ya hablamos ya no del tema de la narración, sino cuando hablamos del tema del libro, o sea, lo que el escritor nos quiere enseñar, pues, si tenemos que ser sinceros, hemos bordeado los temas
mejor dicho, hemos bordeado el tema, pero no hemos entrado con profundidad al tema. Lo que hemos venido pregonando capítulo tras capítulo es algo del tema, pero no en sí mismo el tema del libro. Recuerden, hermanos, que lo que Esdras nos quiere enseñar en este libro es que Dios, en su fidelidad, nos restaura con su palabra. ¿No es cierto? Ahora bien, respecto a ese tema, hemos tenido ciertos vestigios con los capítulos anteriores. Por ejemplo, hemos podido observar que antes del cautiverio, Dios había dicho por medio de los profetas al pueblo judío que después de ser castigados iban a ser llevados a Babilonia. Y que los profetas también dijeron que después de eso Él los iba a volver a traer a la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues Dios despertó el espíritu de Ciro para traerlos a la tierra prometida y así cumplir su palabra. Dios restaura a su pueblo por medio de su palabra. Pero en este caso es esa palabra anticipada, en lo que ya estaba dicho antes, ¿no es cierto? Pero en estos capítulos, capítulos 5 y 6, se profundiza la obra de Dios al tratarnos con su palabra. El Señor nos restaura con su palabra anticipada y el Señor nos restaura con su palabra fresca. El Señor nos restaura, dicho de otra manera, con la predicación de la palabra de Dios. ¿Ven? Y eso es lo que vemos en este capítulo y ya en su inicio. Por favor, observe el versículo 1 del capítulo 5 de Esdras. Mire cómo comienza el capítulo 5 de Esdras. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Si ustedes se fijan, vemos aquí que Dios envió profetas para comunicar su palabra a su pueblo como parte del proceso de restauración para este pueblo. En este sentido, hermanos, y en este punto, tenemos que entender que los profetas, ¿saben lo que eran? Eran predicadores. Esa era la función del profeta. Eran predicadores. Claro, vemos que ellos hablan de eventos futuros, a veces los relacionamos así. Pero acuérdense de esto, no es que ellos dicen cosas futuras. Ellos lo que dicen o desarrollan son cosas que Dios ya dijo antes. Por ejemplo, Dios en Génesis 3:15 dijo que enviará a un descendiente de mujer que destruirá a la serpiente y a la descendencia de la serpiente. Y sobre eso es que todos los profetas y todos los escritos se habló y se desarrolló. Bueno, es verdad que ellos dicen algo futuro, pero dicen algo de lo que ya Dios había dicho antes. Pero su papel en sí mismo no era decir cosas futuras. Eso no lo hacía profeta al profeta. Lo que hacía profeta al profeta, ¿sabe qué era? Era decir las palabras de Dios. Es por eso que los profetas siempre decían, así dice Jehová. Esta es la función de un profeta. ¿Saben cuál es la función de un profeta? Era ser un predicador de la palabra de Dios. Los profetas tenían la responsabilidad de decir exactamente las palabras de Dios. Y eso es puntualmente lo que hizo Ageo y Zacarías. Antes del cautiverio a Babilonia, Dios había enviado profetas. Y después del cautiverio, los primeros dos predicadores que Dios manda al pueblo son Ageo y Zacarías. Y hermanos, y esto es un detalle importante. En verdad yo vuelvo a leer esto y se me pone la piel de gallina. Porque vemos cómo el Señor a esta generación los dota de un hermoso ministerio. El hermoso don de la predicación. Aquí tenemos que hacernos entonces, hermanos, una pregunta muy importante. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora?
¿Por qué el Señor manda ahora a predicadores y no los mandó a predicar desde el comienzo del regreso a Jerusalén? ¿Por qué justamente ahora? Y es interesante que nos respondamos esa pregunta. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos? Estaba la palabra anticipada. Ellos salieron de Babilonia y fueron y regresaron los judíos. Y ellos comenzaron bien, regresaron a Jerusalén, se pusieron en marcha con la construcción del templo, todo iba bien. Estaban haciendo las cosas ordenadamente y según la luz que tenían. Pero luego, como hemos visto en el capítulo 4, comenzó la adversidad. Los pueblos de la tierra, o sea, los que estaban antes, intimidaron al pueblo de Judá y lo atemorizaron para que no reedificaran. Estos enemigos se buscaron abogados, se buscaron consejeros, como dice ahí la palabra, para hacer que la obra cese. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues la obra cesó. ¿Qué es lo que dice el final del capítulo 4? El final del capítulo 4 dice que entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y quedó suspendida, y presta atención a ese dato, hasta el segundo año del rey Darío. Las adversidades hicieron su trabajo y la reedificación cesó y quedó paralizada. Y como lo hemos dicho ya antes, quedó paralizada casi entre 16 a 20 años. Por eso es que vienen ahora, hermanos, los predicadores. Por eso es que vienen ahora los predicadores. Estos judíos dijeron en su momento, mis queridos hermanos, Zorobabel, Jesúa y el resto de los líderes judíos, en su momento dijeron, no podemos. Hay una realidad, la providencia, como una vez nos predicó el hermano Juanito. La providencia nos muestra, la realidad nos muestra que no es el momento, porque hay muchos problemas, hay muchas adversidades. Posiblemente no sea el momento de reedificar. Sí, está la promesa, pero a lo mejor no es el momento. Lo que pasa, mis hermanos, es que ustedes saben para qué era el templo. Para adorar a Dios. Y si no hay adoración a Dios, el alma del creyente se resquebraja. Si no hay sacrificios en este sentido, si no hay altar y no hay sacrificios de perdón de pecados, ¿cómo estaba la vida de ellos entonces? Si no había adoración, si no había un sacrificio donde al menos su carne podía ser limpia, ¿cómo estaban sus almas? Imagínense así por 20 años. Estos hombres para ese momento, tenían vidas quebradas y vidas que necesitaban restauración. Entonces el Señor envía a sus predicadores para sanarlos. Cual médicos que salvan vidas, el Señor envía a sus predicadores para usar la medicina de la palabra de Dios para curarlos. Y es por eso, mis hermanos, que he titulado este mensaje así como ustedes tienen ahí en su hojita. Dios restaura a su pueblo con su palabra por medio de la predicación. Y esto lo veremos en 3 puntos. Dios usa su palabra para convencernos. Dios usa el ministerio de la predicación para convencernos. Dios usa el ministerio de la predicación para identificarnos. Y Dios usa su palabra, Dios usa el ministerio de la predicación para bendecirnos abundantemente. Hermanos, que el Señor bendiga este tiempo y obre en nuestros corazones en cada uno de nosotros. Amén. En primer lugar, Dios usa su palabra para convencernos. Vemos aquí que Esdras registra que los profetas Ageo y Zacarías predicaron al pueblo, ¿no es cierto? Ahora, en estos pasajes no nos dice qué predicación les dijo, no nos dice qué fue lo que le predicaron. Eso nosotros, y ustedes les animo, hermanos, que lo podamos ver en nuestras casas. Podemos agarrar el libro de Ageo, que lo tenemos aquí, antes de Mateo. Tenemos el libro de Zacarías,
antes de Mateo, vaya allí y puede saber los pormenores de qué fue lo que sucedió. Pero lo que sí Esdras nos registra es el ministerio de predicación de estos hermanos en medio del pueblo. Ahora, ya leímos el capítulo 5, verso 1, ¿no es cierto? Ahora quiero que ustedes juntos veamos el versículo 14, capítulo 6. Versículo 14, capítulo 6. Dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Entonces vemos claramente cómo producto de estas predicaciones el pueblo judío se convenció y volvieron a la edificación del templo. Pero esta vez, esta reedificación, y fíjense hermanos, la diferencia de la vez pasada cuando ellos fueron a reedificar, esta vez, esta reedificación en cambio, sí llevaría a su consumación. Mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 6. Esta casa fue terminada al tercer día del mes Adar. Pero ahora observe cuándo la terminaron. Siga leyendo y dice que era el 6º año del reinado de Darío. O sea, fíjense, vino la predicación, fueron convencidos por la predicación y retomaron la edificación y la terminaron. Eso es, hermanos, lo que hace el ministerio de la predicación. Prepara las almas, las conduce y los lleva a su fin. Pero aquí, hermanos, tenemos que ver algo que también es muy importante. Hay algo que debe llamarnos la atención aquí. ¿Y saben qué es? El tiempo que se tomaron para terminar la obra. Fíjense que en el versículo 15 dice claramente que ellos terminaron la obra en el 6º año del reinado de Darío. ¿Ya? ¿Se acuerdan? 6º año reinado de Darío. ¿Ustedes se acuerdan cuando leímos en los capítulos anteriores, en el capítulo 4 puntualmente, que leímos que la obra cesó? ¿Se acuerdan hasta qué año cesó la obra? Capítulo 4, el último versículo, decía que la obra cesó desde Ciro hasta Darío, y en el tiempo de Darío, en su 2º año. Así que lo que podemos entender claramente es que si cesó la obra hasta el 2º año de Darío, significa que en el 2º año de Darío comenzaron a hacer la obra, y que en el 6º año de Darío terminaron la obra. Así que duró 4 años. ¿Estamos bien con las matemáticas? ¿Estoy bien? Corríjame. 4 años. Hermanos, y es justamente lo que vemos en las fechas que registra los profetas, en este caso los predicadores. Acompáñenme rápidamente a Ageo. Vaya por favor a Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 1. Ageo 1:1. En el año, ¿qué dice? Fíjense la fecha. En el año 2 del rey Darío. Fíjense, ¿ven? Ahí lo registra Ageo. En el año 2 del rey Darío, ¿en qué mes? El 6º mes. En el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Vaya al capítulo 2, por favor, y mire el versículo 1 y 2. Mire la fecha. En el mes 7º, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y una vez más, hablándoles a Zorobabel y a Josué y al resto del pueblo. Vaya por favor al capítulo 2, versículo 10. Dice, a los 24 días, ¿de qué mes? 9º. Y al no decir año, ahí dice, perdón, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Una vez más, fíjense, 2º año rey Darío. Miren el último versículo para observar, Ageo 2, 20 al 21. Vino por 2ª vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, por eso dice 2ª vez en el mismo mes, diciendo, al no decir año, está hablando del mismo año, 2º año del rey Darío. Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, haré temblar los cielos y la tierra. Como vemos en el libro de Ageo,
todas sus predicaciones fueron en el año segundo de Darío. En el año segundo de Darío vino palabra de Jehová a Ageo. Y si ustedes se dan cuenta, fueron en el sexto mes, en el séptimo mes y en el noveno mes. O sea que ¿cuántos meses fue el ministerio de predicación de Ageo? 4 meses. Sexto, séptimo y al noveno mes. 4 meses. Ahora vamos a Zacarías. Denle una hojita más adelante. Y vamos a Zacarías. Fíjense por favor capítulo 1, versículo 1 de Zacarías. Zacarías 1:1. Fíjense, viene la fecha. En el 8º mes del año segundo de Darío. En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Fíjense hermanos, miren. Entonces, sexto mes del segundo año predicó Ageo. Séptimo mes del segundo año predicó Ageo. 8º mes del segundo año predicó Zacarías. 9º mes del segundo año predicó Ageo de vuelta. Siga leyendo. Versículo 7. Vaya al versículo 7. A los 24 días del mes 11º, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Una vez más, segundo año de Darío. Y finalmente, capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Aconteció que en el año cuarto, o sea, en medio del momento que estuvieron edificando, en el año cuarto del rey Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu. Hermanos, vemos entonces aquí claramente y abundantemente cómo el ministerio de predicación trabajaron la vida de Zorobabel, de Josué sacerdote y el resto del pueblo, convenciéndolos a hacer la obra de Dios. Dicho de otra manera, restaurándolos y sanándolos. ¿Qué es lo que sucedió? Vuelvo por favor a Esdras. Esdras capítulo 5, versículo 2 nos dice: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron la reedificación de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Hermanos, esto es un gran cuadro, esto es una buena foto. Ayer hubo muchas fotos, ¿no? Esto es una gran foto. Aquí vemos un gran cuadro de la obra de Dios por medio de la predicación. Vemos siervos de Dios restaurados por la predicación de Dios y delante de Dios. Los avivamientos, mis queridos hermanos, vienen así. Los avivamientos son un fuego no hecho de abajo para arriba, como lo hacen normalmente todos los hombres cuando hacemos fuego. Los avivamientos de Dios son fuegos que vienen de arriba abajo. Cuando hay avivamiento es producto solamente en primer lugar, del convencimiento por la palabra, y para aquello, hermanos, debe haber predicación de la palabra. El ministerio del Espíritu Santo con la palabra de Dios, hermanos, es irresistible. Es lo que mueve todo. Resucita muertos, hace andar a los espíritus. Cuando las personas un día se levantan, ¿no es cierto?, y dicen, voy a hacer tal cosa, llámese en su vida espiritual o en su vida física. Pero si estas cosas no tienen origen en el ministerio de la palabra de Dios, esas cosas que están haciendo tendrán poca duración y no tendrán su consumación, o sea, no llegará a su fin. Habrá mucha fuerza de voluntad, pero producto de que siempre hay adversidad, esa fuerza de voluntad se ahogará. Pero cuando las almas son movidas producto de las predicaciones, esas acciones tienen propósitos y tienen fines. El Señor restaura a su pueblo por su palabra, hermanos, los convence por medio del ministerio de la predicación. Pero aquí hay algo importantísimo que tenemos que no dejar de ver.
¿Y saben qué es? Las dulces consecuencias de ser convencidos por la palabra de Dios. En este pasaje se nos expone consecuencias dulces cuando las personas son convencidas por el ministerio de la predicación. Una hermosa consecuencia de ser convencidos por la palabra de Dios por medio de la predicación, hermanos, escúcheme, es que usted será fortalecido por los predicadores. Mire por favor una vez más Esdras 5.2. Mire Esdras 5.2. Dice que Zorobabel, Josué edificaron la casa. ¿Y cómo termina? Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Zorobabel y Jesúa no iban a estar solos en su vida espiritual y en el trabajo de animar al pueblo a la reedificación. Este versículo nos dice que los predicadores estaban con ellos en medio de ese trabajo. Hermanos queridos, cuando oímos la predicación y estamos dispuestos a obedecerla, créame, usted tendrá la ayuda del predicador. Usted tendrá la ayuda del predicador. El predicador, hermano querido, en la semana ora, está pidiendo a Dios que le ayude a enseñar y aplicar el mensaje. Esas oraciones al predicador lo urgen y hacen al alma del predicador la necesidad de querer ayudar. Está pidiendo a Dios discernimiento para poder acercarse a la congregación y poder tener una manera de ayudarlos. Le pregunta, ¿todo bien? Porque no sabe otra cosa que preguntar, porque no sabe cómo está la otra persona. Y espera que con ese todo bien se desactive algunas puertas y la persona que recibe esa pregunta pueda decirle, sí, no, me está pasando esto. No un por qué. No, todo bien. Sí, ahí vamos. Y la charla debería continuar, ¿no? Bueno, el predicador está con esa expectativa. Quiere ayudar, no sabe cómo hacerlo. Pide discernimiento al Señor para ser útil a la congregación. Entonces piensa en esto. ¿Qué mayor señal de Dios para el predicador? Cuando una persona le pide al predicador, hermano, ayúdeme con este tema porque necesito ser curado. El predicador ya sabe qué atender. ¿Qué mayor señal para un predicador es? Y digamos señal, lo estoy hablando en el lenguaje que podemos entender lo que significa eso. Ayúdeme con esto porque hoy, después de la predicación, he sido convencido de esto y aquello. Hermanos, y aquí el amor de Dios para con su pueblo, trayéndonos a la adoración colectiva y dándonos predicación, nos convence y nos dota de hombres para ayudarnos. Cuando usted se convence por la palabra, hermano, escúcheme de vuelta, usted tendrá de su lado al predicador, es obvio. Pero cuando usted no oye la predicación, el predicador estará a su lado, pero estará sufriendo un poco. Cuando usted no oye la predicación, cuando usted al otro día hace justamente todo lo contrario a lo que se dijo el domingo, y después usted dice, hermano, sáqueme de aquí, no sé qué hacer, sáqueme de aquí. Pero si justamente lo vimos el domingo, que no había que hacer eso. No es que no tendrá el predicador a su lado, como dice Hebreos 13, pero Hebreos 13 dice, oigan a sus pastores, oigan a sus predicadores, porque ellos tienen que rendir cuenta, háganlo de tal manera que ellos estén contentos. Y eso implica, óiganlos, porque ellos predican la palabra, dice Hebreos 13. Pero recuerde esto, hermanos, no se convenza por el predicador, por su cara bonita. No se convenza por el predicador. Convénzase por la predicación. Si es palabra de Dios, convénzase por la predicación. Y esos hombres estarán a su lado. Esos hombres de Dios estarán ayudándolo.
Pero hermanos, juntamente con esto, tenemos un mayor y dulce consecuencia de ser convencido por la predicación. Y es la de ser fortalecido por la presencia de Dios, ayudándonos a volver a hacer las cosas correctas. Y eso es lo que leemos en Esdras capítulo 5, versículo 3 al 5. Fíjense allí, como leímos en el principio, Zorobabel y Jesúa volvieron a reedificar el templo. Y de vuelta volvió la adversidad, ¿no es cierto? Los opositores hicieron dos preguntas. ¿Se acuerdan las preguntas? ¿Quién les dio permiso para la reconstrucción? Segunda pregunta. ¿Quiénes son los nombres de los que hicieron o los que están haciendo esta reconstrucción? Estas preguntas claramente tienen un mensaje. Apuntan a amenazarlos para que cesen la obra. ¿Qué hicieron Zorobabel y Jesúa ante esas preguntas? Miren el versículo 5. Miren lo que dice el versículo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Esdras nos registra que Zorobabel y Jesúa esta vez no sintieron temor. Fueron atemorizados, pero no sintieron temor. Fueron resistidos, pero ellos perseveraron. ¿Por qué? Dice allí, porque los ojos de Dios estaban sobre ellos. ¿Sabe lo que significa esta frase? En otras versiones dice así, porque los ojos de Dios los estaba protegiendo. Porque el Señor los estaba protegiendo, los estaba ayudando. La protección de Dios, hermanos queridos, en nuestras almas, en nuestras mentes, en nuestra vida espiritual, es la armadura de Dios para la gran batalla espiritual. Dios protegió a los líderes judíos en sus mentes para perseverar en hacer sin desánimo en lo que tenían que hacer. ¿Y saben cómo vino eso a la vida de los líderes judíos? Por haber sido convencidos por el ministerio de la predicación. Hermanos, en el ministerio de la predicación quien habla es el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos dice que los profetas hablaron en el Espíritu de Cristo. El apóstol Pablo nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, lo que Zorobabel y Jesúa oyeron, como lo que nosotros oímos por medio del ministerio de la predicación, es a Jesucristo. Y cuando somos convencidos por Cristo, no solamente tenemos la ayuda de los predicadores, sobre todo tenemos la protección de nuestra mente por parte de Dios. Tenemos la protección en nuestra mente para perseverar y hacer lo que Dios nos manda hacer, obedecerle. Hermanos queridos, no resistamos al ministerio de la predicación. Cuando usted sabe cada domingo que hay ministerio de predicación, hermano querido, ocúpese en ello previamente para venir y oír, tomar nota, traiga su Biblia, traiga su lápiz, su pluma, escríbala sobre ella, una los versículos bíblicos con los otros pasajes. Escriba. Hermano, no venga delante de Cristo imponiendo su idea o su forma. No venga delante de Cristo queriendo ajustar la predicación a su plan o a su manera de ver. Venga como pobre, no escogiendo lo que necesita, sino tomando todo, porque todo lo necesita. Venga, sí, examine todo, retenga lo bueno, pero si es predicación de la palabra de Dios y si es trazado conforme a la palabra de Dios, todo eso que ahora usted retiene como bueno, que le cambie su plan. La predicación no es una prótesis para su plan. La predicación es para que usted cambie su plan, cambie su manera de ver las cosas, cambie su manera de pensar. Y los ojos de Dios
estarán sobre usted protegiéndolo. Isaías 66:2 dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando dice pero miraré, lo que está diciendo es: estaré protegiendo al hombre y a la mujer que es pobre y recibe todo lo que le doy y que tiembla ante mi palabra. El Señor restaura a su pueblo por su palabra, los convence por medio del ministerio de la predicación y este convencimiento tiene dos hermosas consecuencias: la ayuda de los predicadores y sobre todo la ayuda de Dios. En segundo lugar, hermanos, Dios usa su palabra para identificarnos. Dios usa su palabra para identificarnos. Resulta ser entonces que Zorobabel y Jesúa, convencidos por la palabra de Dios, no cesaron la obra y quisieron que en todo caso se le envíe un informe al rey Darío de lo que estaba pasando. Su insistencia de que se le escriba al rey Darío dio su fruto, y es por eso que los opositores escribieron al rey Darío una carta. En ella, estos opositores comparten al rey Darío las palabras que se cruzaron con los líderes judíos y la petición que tuvieron los judíos de que revisen en las agendas de los reyes el permiso, una vez que fue dado por Ciro, para hacer la reedificación. Y eso lo encontramos en el resto del capítulo 5. Pero ahora quiero que pongamos la atención en cómo el ministerio de la predicación restauró la vida de Zorobabel y Jesúa con el resto del pueblo, cuando por medio de la predicación los ayudó a identificarse. Fíjense, los opositores le hicieron dos preguntas. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Quién les dio permiso para reedificar? Y la segunda pregunta: ¿cuáles son los nombres de los hombres que están edificando? Miren lo que le contesta Esdras, capítulo 5, mejor dicho, miren lo que contestan y lo que Esdras registra en el capítulo 5, verso 9 al 11. Fíjense. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban en la cabeza de ellos. Y nos respondieron así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Los líderes contestaron la segunda pregunta primero, si se dan cuenta. Ellos dijeron: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. ¿Cuáles son nuestros nombres? No es importante nuestros nombres. Lo importante es quiénes somos. Somos hombres que creemos en el único Dios verdadero, Dios del cielo y de la tierra. Y somos sus siervos. No se trata si somos líderes del pueblo o si somos uno de los carpinteros en medio del pueblo. Somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y esa es nuestra identidad. Estos hombres, mis queridos hermanos, producto del ministerio de la predicación, pudieron ser restaurados. Pudieron entender lo que son delante de Dios. El ministerio de la predicación los ubicó, los puso en el lugar que ellos dejaron de verse por mucho tiempo y que producto de la predicación volvieron a darse cuenta de lo que eran. Ellos se volvieron a dar cuenta que ellos eran siervos de Dios. Ellos eran líderes máximos a los ojos del pueblo y eran los máximos líderes del pueblo, pero delante de Dios ellos entendieron su distancia. Delante de Dios ellos entendieron su rol y se dijeron: somos siervos de Dios, somos sus siervos. El ministerio de la predicación por parte de Ageo y Zacarías constantemente le decía a ellos, ¿no? Habla a Zorobabel y a Jesúa, habla a Zorobabel y a Jesúa, habla a Zorobabel y a Jesúa.
En los profetas ustedes van a oír a Josué, que es el mismo. Habla a ellos. Ahora, hermanos, si ustedes van a sus casas y leen a Ageo y Zacarías, ustedes no van a ver en ningún lugar de manera explícita que Dios les está diciendo a ellos, ustedes son mis siervos. En ningún momento. Pero constantemente van a oír, así dijo Jehová de los ejércitos. Y luego de eso viene una orden. ¿Saben lo que Zorobabel y Josué entendían con ese mensaje? Pues entendieron lo que tenían que entender, que ellos delante de Dios eran esclavos de Dios. Algo que parece que en los años que pasaron habían olvidado. Hay un hombre que a mí me encanta oír y sobre todo leer, que se llama John MacArthur. Él escribió muchos libros con respecto al Evangelio, muchos libros, por muchos años. La razón que escribió esos libros es porque él estaba haciendo una defensa del Evangelio en los Estados Unidos. Porque de repente muchos americanos decían que eran creyentes solamente porque habían hecho una profesión de fe. Y John MacArthur apuntaba a que un creyente no es creyente solamente por decir que es creyente, sino que un creyente es creyente cuando nace de nuevo. Y al ser nueva criatura es una nueva persona y una nueva manera de vivir. En ese sentido, estos evangélicos en Estados Unidos separaban la idea de que una cosa es tomar a Cristo como tu Salvador y otra cosa es tomar a Cristo como tu Señor. John MacArthur hizo apología de la verdad de que cuando tú eres salvo, tú tomas a Cristo como tu Salvador y como tu Señor. Hizo muchos libros con respecto a ese tema. Después de muchos años de defender a Cristo como Señor y Salvador, hizo un libro que se llama Esclavos de Cristo. Y en ese libro él concluye diciendo esto. Les voy a resumir en mis palabras lo que él concluye, por favor. Este era el libro que primero tuve que haber hecho, porque este libro es la definición del creyente. Todo lo que intenté antes persuadir está resumido en esta frase. El creyente es esclavo de Cristo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, los apóstoles, y miren de qué estamos hablando, todos ellos se identificaron así. Cuando nosotros leemos en nuestras Biblias, siervos de Cristo, los apóstoles estaban diciendo en verdad, esclavos de Cristo. Hermanos, uno de los grandes avances que el pecado tiene en nuestra mente, ¿sabe qué es? Es hacernos creer que somos como Dios, que es mi pana, que lo puedo tutear en el sentido de que lo puedo tratar a él como un par. Una de las cosas que el pecado hace en nuestra mente es que nos quiere hacer ver que somos igual a Dios. Por lo tanto, las cosas que Dios me puede decir son meras opiniones. Este punto de vista me parece interesante. No lo he visto de esa manera, Señor. Está bueno. Y ya. Lamentablemente nuestros éxitos laborales, nuestros éxitos profesionales, nos hacen olvidar lo que somos delante de Dios. Y por tanto, descuidamos de hacer lo que Dios ha mandado a hacer. Las tentaciones de este mundo nos hacen olvidar nuestro propósito en este mundo. Y cuando caemos en las tentaciones, nuestros pecados y nuestros fracasos espirituales nos hacen olvidar lo que debemos hacer en este mundo. Zorobabel y Jesúa y el resto de los líderes judíos a lo largo de todos esos años de la obra de Dios, se olvidaron de quién es Dios. Se olvidaron de quién es Dios y quiénes son ellos. El ministerio de la predicación los hizo volver a poner en su lugar. Ellos pensaron en un momento que a lo mejor ellos eran un poquito, no eran más importantes que Dios, pero eran tan importantes
para Dios, como Dios. Por lo tanto, se ocuparon de otras cosas en ese tiempo. El ministerio de la predicación los hizo volver a poner en su lugar. Pudieron decir, como dijeron los apóstoles, somos esclavos de Dios. Somos no muchos nobles aquí, ni príncipes. Lo que realmente somos, y no hemos dejado de ser, y no dejaremos de ser, es que somos esclavos de Dios. Hechos para estar en las obras que Él ha preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. Recordando que sus vidas no eran sus vidas para sí mismos, porque eso fue lo que pasó a lo largo de todos esos años. Pensaron que sus vidas eran para sí mismos y se reedificaron sus propias casas y vidas. Pero recordaron que sus vidas eran para el Señor y para el servicio a Dios. Y eso fue producto de la predicación. Hermano o hermana querida, ¿cuándo viene la soberbia, el orgullo y la vanagloria en nuestras vidas? Viene cuando descuidamos el ministerio de la predicación que Dios ha dado como don al pueblo, y en medio de nuestro tiempo, el hecho de cuando uno dice, yo estoy bien, no necesito ir a escuchar la palabra de Dios, no necesito ir al culto, o vienes, pero como estás bien, como se supone que no tienes ninguna necesidad espiritual, nada que orar, estás todo bien, todo está bien, todo el escenario está bien, tú vienes, cumples, te sientas y escuchas una clase. Pero no estás yendo a Cristo. Y ahí es cuando vienen los fracasos espirituales de nuestra vida. El ministerio de la predicación, hermanos, exhorta, nos habla de quién es Dios y por lo tanto nos dice quiénes somos nosotros. Y con ello nos restaura. Nos vuelve a recordar que la sangre de Cristo nos ha comprado y por lo tanto le pertenecemos. Y que nuestras vidas no son vidas para servirnos a nosotros mismos. Nuestras vidas es para servir al Señor. Y tenemos que recordar esto, hermanos. Nosotros somos criaturas de Dios y ya eso nos dice una cosa. Le pertenecemos al Creador. Pero además de eso, somos imagen de Dios. Lo que significa es que somos imitadores de Dios. Hermanos, Dios creó al mundo en 6 días y en el 7º día Él fue coronado. Nosotros como imagen de Dios replicamos lo mismo. 6 días obramos y servimos a Dios y el 7º día vemos su coronación. Y eso es lo que replicamos. Nuestra vida, hermanos, está en función de servir al Señor, de adorar al Señor. En el caso de Zorobabel, en el caso de Jesús, edificar un templo. En nuestro caso, ser piedras vivas en medio de la iglesia de Dios. La predicación de Ageo y Zacarías les recordó lo que son y les recordó para qué están hechos. Y eso es lo que tiene el ministerio de la predicación. Siempre nos baja a tierra, siempre nos baja a tierra. Nos exhorta ayudándonos a ver la realidad. Podemos ser exitosos en los emprendimientos, se nos pueden abrir un sinnúmero de puertas alrededor, o estemos como los tesalonicenses, sin hacer mucho trabajo y sin trabajar mucho en la obra de Dios. Pero el ministerio de la predicación siempre es un llamado a recordar quién es el Señor, cuál es su obra y cómo yo debo estar andando en ella. Dicho de otra manera, el ministerio de la predicación es un llamado de enfócate, acuérdate lo que eres. ¿Usted sabe qué dijo el apóstol Pablo? Seguramente lo sabe, está en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Una vida que entiende que su vida es para servir al Señor. El ministerio de la predicación, hermanos, nos lleva a identificarnos con nuestro Dios. Pero no podemos pasar por alto
cómo este ministerio de predicación trabajó en la vida de Zorobabel y Jesúa. Ellos se ubicaron, recordaron quién era Dios y por tanto recordaron quién eran ellos. Y en ese recordatorio de quiénes eran ellos recordaron algo sumamente importante. Ellos también se identificaron como pecadores. Y esto también es interesante, hermanos. No solamente se identificaron y se dieron cuenta de que eran siervos de Dios, se dieron cuenta de que no estaban haciendo las cosas del servicio a Dios, ahora se recordaron. Pero hay algo más que se recordaron y se identificaron. Somos pecadores. Miren lo que dice Esdras capítulo 5, versículos 11 y 12. Esdras 5, 11 y 12. Y nos respondieron así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. En el verso 14 continúa la idea y también confiesa que hasta los utensilios fueron llevados. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? Fíjense, ¿cuál es el punto aquí? Los opositores y hasta el rey Darío podrían pensar, piensen esto, miren, ellos podrían pensar, si el Dios de ustedes es el Dios de los cielos y de la tierra, y si su pueblo ya había edificado un templo con un gran rey, estas son las preguntas típicas que me hace mi hijo. Si el Dios de ustedes es el Dios del cielo y de la tierra, y si ustedes tenían un gran rey que supuestamente hizo este gran templo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No debería estar el templo todavía si ustedes tienen al Dios de los cielos y de la tierra? Zorobabel y Jesús, pensando que eso era lo lógico que ellos podían pensar, ellos dicen, nuestro pueblo provocó a ira al Dios de los cielos y Él nos entregó en manos de Nabucodonosor. Ellos se identificaron. Aquí antes hubo un gran rey y hubo un gran templo, pero nuestro pueblo pecó y producto de nuestro pecado fuimos entregados. Estos hombres no eran como algunos hoy en día que se autoproclaman siervos de Dios y olvidan que son pecadores. Olvidan que nacieron de Adán y Eva. O se autoproclaman siervos de Dios, pero son soberbios reclamándole a Dios cosas. El ministerio de la predicación de Ageo y Zacarías llevó a estos hombres a confesar delante de los hombres que la razón de su quebranto espiritual, la razón de sus vergüenzas espirituales, era su pecado. No le echaba la culpa a los otros. Se identificaron con lo que eran. Y al hacerlo, ¿sabe qué le pasó? Al hacerlo pusieron en alto el nombre de Dios. Porque estaban mostrando que la pobreza del pueblo de Israel no es porque el Dios de Israel no tuvo fuerzas para cuidarlos o no tuvo poder para mantenerlos, sino más bien la pobreza de Israel es producto de que el Dios de los cielos y la tierra es santo, es el único Dios verdadero y los ha juzgado. Darío, no estamos aquí porque Babilonia era fuerte. Perdón. Estamos aquí porque nuestro Señor nos juzgó. No eran sus dioses, fueron nuestros pecados. El ministerio de la predicación me ayuda a identificar que el problema no es el otro. El problema soy yo. El pecador no es el otro. El pecador soy yo. Y por lo tanto, el hecho de que el Señor nos sostenga
como sus siervos. Por supuesto que entonces es por producto de la majestuosa gracia de Dios. El ministerio de la predicación, hermanos, hace que el hombre no se haga un fariseo, sino que pueda ser un publicano perdonado por el Señor. Finalmente, hermanos, el ministerio de la predicación no solamente nos convence, no solamente nos ayuda a identificarnos, sino que también nos bendice abundantemente. Los judíos, hermanos, ya habían respondido a la segunda pregunta que los opositores le hicieron. Denme los nombres de los que están edificando. Ellos respondieron, somos los siervos de Dios. Pero la primera pregunta aún no había sido respondida. ¿Quién les dio el permiso para edificar? Entonces los judíos respondieron así. Entre los versículos 13 al 18 ustedes encuentran la respuesta del capítulo 5. En resumen, ellos dijeron esto. En resumen, si ustedes miran ahí sus Biblias, pueden ir escaneando mientras yo les voy diciendo. En resumen, ellos dicen en versículo 13, el mismo Ciro dio el permiso para reedificar la casa de Dios. Versículo 14, de hecho, él mismo sacó los utensilios de la casa de Dios que Nabucodonosor había tomado de la casa de Dios y había llevado a Babilonia, pues el mismo Ciro sacó los utensilios de la casa de Dios que estaban en Babilonia. Llamó a Sesbazar, y lo puso como gobernador al otro lado del río para los judíos. Se los dio a él, le encargó a él que los lleve otra vez a Jerusalén. El mismo Ciro fue el que dio todo el permiso. Y a esto los judíos añadieron, y lo pueden corroborar. Busquen en los registros de los reyes este permiso, este decreto que Ciro escribió. Claro, hermanos, piensen en esto. El que es mentiroso siempre piensa que los otros están mintiendo, ¿no es cierto? Entonces los opositores, cuando oyeron esto, dijeron, ahí los vamos a agarrar. Vamos a enviar una carta a Darío. Y le vamos a decir las palabras que ustedes dijeron. Mentirosos. Y por eso es que ellos tienen ese deseo, los opositores, de escribir esta carta. Ellos escriben la carta diciendo, Rey Darío, te queremos contar algo. Ellos dicen que esto pasó. Así que Darío, tranquilo, cuando tú quieras nos contestas y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Claro, ellos pensaron que estaban mintiendo los judíos. Entonces envían la carta. Acuérdese la distancia, ¿sí? Acuérdense la distancia. Enviaron la carta. ¿Ustedes qué tiempo creen que se demoró la carta en llegar? 6 meses. Yo a veces me desespero cuando no me leen Me desespero porque sé que me leen pero no me contestan. Pero 6 meses llegó la carta. Y de allí hasta que la carta esté encima de la mesa. Fíjense el tiempo. Se leyó la carta, o sea, ya la carta estaba encima de la mesa. Darío lee la carta y ahí es cuando arranca el capítulo 6. Y vemos en el versículo 1 que Darío, y fíjense rápidamente ahí en sus Biblias, que Darío da la orden de buscar la carta. Pero ustedes se dan cuenta en dónde dio la orden de buscar la carta. Bueno, en donde justamente los hermanos dijeron que tenían que buscar la carta. Busquen en los tesoros de Babilonia la carta. Darío se puso a buscar la carta y no la encontró en Babilonia. ¿Dónde la encontró? Versículo 2. La encontró en Actema. Así que fíjense el tiempo que se tomaron en encontrar la carta, porque estaba en otro lado la carta. ¿Por qué estaba en Actema? Por lo que estuve revisando un poco ahí en la historia, Actema era un lugar donde Nabucodonosor le gustaba ir a veranear. Parece que tiene un tiempito entre cositas que tenía que hacer como rey, y agarraba sus vacaciones y se iba para Actema, un lugar que quedaba al sur de Babilonia. Bueno, allí se nota que se hizo su oficina mientras veraneaba, y allí estaba este permiso, este decreto.
Ciro lo encuentra allí. Pero esto, hermano, es muy... Usted dice, estos detalles, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Sabe para qué sirven? Para que usted pueda ir viendo algo. Darío lo tomó en serio esto. Darío buscó unos tesoros de Babilonia y no estaba. Y luego buscó en otro lado que no tiene nada que ver y lo buscó y lo encontró. Significa que Darío se puso en serio a buscar. El tema, hermanos, es que se encontró el permiso y ahora tenemos más detalles que no leímos en el capítulo 1 de Esdras. Un poquito más de detalles de cómo era el decreto de Ciro. Acompáñenme, por favor, a verlo. Versículo 3 al 5. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios. Y aquí vemos unos detalles que no hemos leído antes. Y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes, y una madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Como vemos, el permiso estaba. Pero esta carta, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué hizo? ¿Qué provocó esta carta? Que es interesante eso, hermanos. El permiso estaba, y cuando Darío se puso en marcha a buscarlo, esto despertó a Darío. Despertó su idolatría también, y volvió a reactivar el permiso para que sigan haciendo la obra de reedificación del templo de Dios, del Dios de Israel, en Jerusalén. ¿Cuál era la motivación de Darío, hermanos? Ustedes dicen, entonces él sí era creyente. No. Miren el versículo 10. La motivación de Darío era este. Miren el versículo 10. Él quería que se vuelva a reedificar, porque él quería que se ore por él. Qué lindo. Un idólatra tremendo. Y por sus hijos. Entonces él como que le volvieron a decir, y se despertó y dijo, me está faltando un Dios pues en el buffet. Que se vuelva a reactivar la orden. Y ya que se vuelve a reactivar, y aquí viene la parte hermosa, Darío, al decreto de Ciro le añade un decreto de él. Porque ahora él quiere que se ore por él, porque antes en cierto caso fue por Ciro. Entonces él quiere que se ore por él y por sus hijos. Entonces él al decreto de Ciro le añade un decreto más. Y miren lo que dice, lo que él añade al decreto. Miren lo que él añade. Versículo 6. Él dice, hey, gobernadores que están allá, en primer lugar. ¿Cómo termina el versículo 6? Salgan de allí. Versículo 8. Dice, que la hacienda que tiene el rey allá, o sea, ese rey que tiene allá, se tome ese dinero y se cubran los gastos de los líderes judíos. Ahora, esto es gracioso porque de ese guiso vivían los gobernadores opositores. Ahora, encamina ese dinero, ese ingreso, esa caja, ese impuesto, a prosperar a los líderes judíos. Versículo 9 dice, tienen rancho libre. Los animales que están allí, todos los que están allí, agarren todo lo que necesiten, para todos los días que necesiten, para que los sacerdotes hagan los sacrificios respectivos. Y les doy mi seguridad. Versículos 11 y 12. Pueblo que se rebele a este decreto, o rey local que yo he puesto en ese lugar que se rebele ante este decreto, que muera. Con todo, ¿con qué propósito hizo Darío esto? Añadió más cosas
para que por favor se ore por él y por sus hijos. Como vemos, la carta ayudó a que Darío, sobre el decreto de Ciro, escrito 20 años atrás más o menos, ahora él haga otro decreto y mejore lo anterior. Ahora, piensen hermanos en esto. Es obvia la pregunta, pero hay que hacerla siempre para reactivar ahí las cosas. ¿Cómo creen que se sintieron Zorobabel y Jesúa? ¿Cómo creen que se sintió? Que se sintieron. Eso parecía el año 2020 cuando terminó el año. Los que saben entienden. Una fiesta, fuegos pirotécnicos, todo, ¿no? ¿Cómo terminó esto? Eso fue tremendo, estuvieron muy emocionados. ¿Y qué sucedió después de eso? Miren el versículo 15. Miren el versículo 15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado de Darío, rey de Persia. Terminaron la obra, terminaron el templo. Pregunta, hermanos, ¿qué hizo que todo esto se haya dado? Pues la restauración del pueblo de Dios de parte de Dios. ¿Qué fue lo que Dios usó para restaurarlos? Su palabra. ¿Cómo fue que Dios les ministró la palabra? Por medio del ministerio de la predicación. ¿Y cómo este ministerio de predicación, qué hizo en ellos? Puntualmente, los bendijo abundantemente. Al ser convencidos, al creer, fueron bendecidos abundantemente. Miren lo que dice el versículo 14, hermanos. Y los ancianos, los judíos, edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Verso 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Versículo 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Versículo 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová os había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Hermanos queridos que están aquí, este es el don de Dios que ha dado a su iglesia. El ministerio de la predicación es un regalo de Dios para nuestras almas. Ese ministerio nos convence de la fidelidad de Dios. Ese ministerio nos recuerda nuestra identificación. Y ese ministerio, cuando es creído, cuando es aplicado por medio de la fe, bendice mucho, abundantemente a su pueblo. Zorobabel creyó la palabra de Dios dicha por los predicadores y el Señor ordenó todas las cosas. ¿Ustedes se dan cuenta de estas cosas, hermanos? Vemos cómo Dios movió el corazón de Darío para que diligentemente Darío busque la orden. Esto estaba fuera del alcance de los judíos. Y no solo eso, sino también vemos cómo Dios usa la egolatría de Darío y su idolatría para que el permiso vuelva a darse y así bendecir más todavía la obra. Hermanos, así es como opera nuestro Dios. Él gobierna los cielos y la tierra, Él gobierna absolutamente todo y conduce nuestra obediencia para que junto con su gobierno las cosas trabajen bien para sus hijos. Pero aquí viene una pregunta muy importante para ir finalizando. ¿En qué Dios nos bendice abundantemente? Es importante hacer esta pregunta porque alguien puede pensar y equivocadamente mal pensar y pensar esto. Si yo hago caso al ministerio de la predicación, entonces Dios me bendice abundantemente. Como dice aquí, el Señor entonces me va a dar gozo, me va a dar regocijo, me va a dar fiestas solemnes. Entonces, perfecto. Hago caso al ministerio de la predicación y Él concederá las peticiones de mi corazón. Zorobabel y Jesúa y el resto del pueblo de Dios
fueron bendecidos abundantemente, como dice, pero fueron bendecidos abundantemente, pero ¿para qué fueron bendecidos abundantemente? Miren el versículo 17. Fueron bendecidos abundantemente para presentar adoración a Dios. Miren el versículo 18. Para ordenar a los sacerdotes en el servicio. Miren el versículo 19. Para celebrar la Pascua. Miren el versículo 20. Para purificar sus vidas. Miren el versículo 22. Para celebrar fiestas solemnes de los panes sin levadura. Y mire cómo dice el final del versículo 22. Y para que sus manos se hagan útiles para la obra de Dios. ¿Cómo se aplica eso a mi vida, hermanos, en este tiempo, en el nuevo pacto? ¿En qué Dios nos bendice abundantemente cuando creemos en el ministerio de la predicación? Pues Dios nos bendice abundantemente para que nosotros, también como ellos, volvamos a levantar adoración a Dios. Para que nosotros volvamos a perseverar en la oración como sacerdotes, intercediendo los unos por los otros. Nos bendice abundantemente para que tengamos, como ellos la Pascua, nosotros la cena del Señor, recordando su muerte y su regreso. Nos bendice abundantemente para que como ellos se mantuvieron purificados, nosotros mortifiquemos al pecado. Nos bendice abundantemente para que como ellos vivieron la fiesta de los panes sin levadura, nosotros vivamos en santidad. Por tanto, nos bendice abundantemente para ser útiles para la obra de Dios. Así nos bendice el ministerio de la predicación. Hermanos, el ministerio de la predicación es la herramienta de Dios para restaurarnos. No la menosprecie, porque es por medio de ella donde Dios bendice abundantemente. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Déjenme compartir con ustedes, hermanos, una aplicación. Como hemos visto, hermanos, cómo Dios comenzó a restaurar a este pueblo judío con su palabra, pero con su palabra anticipada, ¿se acuerdan? Dios restauró a este pueblo trayéndolos de Babilonia, llevándolos a Jerusalén, por medio de las palabras que Dios había dicho previamente por medio de los profetas. Dios restauró a este pueblo por su palabra anticipada. Y Dios restauró a ese pueblo por medio de la palabra, esa palabra fresca, por medio de las predicaciones. Siempre la palabra de Dios, hermanos, siempre la palabra de Dios será la medicina a nuestros huesos. Siempre la palabra de Dios es la que nos va a salvar, la que nos va a restaurar, la que nos va a sanar, la que nos va a santificar, la que nos va a fortalecer. Este pueblo comenzó su vida producto de la palabra anticipada de Dios y los mantuvo en vida producto de la predicación de la palabra constante. Usted se preguntará, la parte de la predicación al día de hoy lo entendí bien. ¿Y cuál es la palabra anticipada para nuestras vidas? Pues la misma que la de ellos, hermanos. La palabra escrita. Nuestra palabra anticipada es la Escritura. Para ellos, lo que Moisés y los profetas habían dicho. Para nosotros, lo que ya está escrito. Esa es nuestra palabra anticipada. Dama y caballero que está aquí, niño y joven, ¿usted quiere salvar su vida? ¿Quiere que su vida sea restaurada?
solamente hay un lugar a donde ir. Acuda rápidamente y sumérjase en las Escrituras. Ahí están las promesas de Dios para el hombre, el cual por medio de la fe usted puede apropiarse. Pero asimismo, joven, niño, adulto que está aquí, asimismo, la predicación de la palabra restaura tu vida hoy. Hoy. Dios manda a que todo hombre en todo lugar se arrepienta, por cuanto Él estableció un día que Él juzgará al mundo con justicia, por aquel varón que es su Hijo Jesucristo, quien designó a que todos tengan fe, Él levantándolo de los muertos. Esa es la predicación el día de hoy. ¿Quieres tu vida salvar? Esa es la predicación que hoy debes creer. No rechaces el ministerio de la predicación. No rechaces al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La palabra de Dios es la que te va a restaurar, y ella te va a hablar de la predicación de hoy. La predicación de hoy es que Cristo restaura tu vida porque Él es el Salvador. El Señor te ofrece perdón de pecados por la fe en Él. Que el Señor te cure y te sane en la sangre de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Padre, que tu palabra, Señor, que ha sido sembrada en nuestro corazón, tengan los frutos para ti. Y que en esos frutos, Señor, nosotros podamos ser bendecidos diariamente, tú limpiándonos para seguir dando frutos. A ti sea la gloria, en tu iglesia, en Cristo. Amén.